Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, bienvenidos al último programa de la semana, hoy viernes, con el intensivista de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Marco Vinicio Boza. Pero antes de saludarlo, voy a recibirle el café. Gracias, Chelita, por el café. Salud, don Marco Vinicio. Saludos, don Randall. Feliz año nuevo. Igualmente, gracias, Chelita. Bienvenido a Matices. ¿Cómo va todo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Randall. Bueno, pues con muchísimo trabajo, servicios hospitalarios saturados, pero una discretísima, poquisimísima cosa menos abrumados que el fin de año. Estamos un poquito más tranquilos, pero bueno, usted sabe que esto de las enfermedades que dependen de la conducta humana son variables, son fluctuantes. Entonces, un día estás tranquilo y al día siguiente te cae la avalancha. Por ahora las cosas parecieran estar un poco serenas, lo cual es muy interesante, Randall. Ya podremos hablar un poco más de esto porque habíamos vaticinado o habíamos anticipado un pico bastante pronunciado después del gane de la liga y además de esto de las fiestas navideñas. Ya para el día de hoy, que estamos día 8, estamos superando con creces el periodo de incubación de cualquier contagio que se pudo dar en la noche de Navidad o en esos días precisamente. Y más bien, lo que resulta oportuno es también decir que es bastante sorprendente y muy agradable ver que la gente efectivamente ha respondido al llamado de cuidarse y que a pesar de que seguimos teniendo cientos de contagios diarios, ¿verdad? En el rango de 700 personas a 1000 personas diarias, pues para el día de hoy también se está superando el periodo de incubación habitual de COVID-19 que nos muestra que también durante el año nuevo hubo algún grado de cuidado. No estoy diciendo que la gente se haya cuidado tanto como nos hubiera encantado, Randall, pero por lo menos la gran cantidad de personas que pudimos haber esperado con los videos que vimos en playas, en sitios de recreo, en las autopistas, etcétera, pues no se dio ese pico por ahora. Todavía tenemos que tener muy claro que en esta época de vacaciones mucha gente va a salir, la gente va a salir a la playa, la gente va a salir a la montaña, mucha gente va a salir de paseo. Hay que cuidarse, Randall, lo está demostrando la historia al mostrarnos que con, ¿cómo podría decirle? Con la necedad nuestra, con nuestra insistencia, la gente sí responde. Por lo menos los más vulnerables han respondido correctamente, eh, aunque, insisto, seguimos teniendo contagios diarios en el rango de 700 a 1100 y esto pues todavía no es satisfactorio para las autoridades de salud. Sí, porque tampoco es que nos cuidamos mucho. De hecho, usted, que es una de las personas más positivas que conozco, se quejó creo que fue en el barrio de la California, donde había un montón de gente ahí abrazada, haciendo filas. Y es que tampoco nos portamos tan bien, Doc. Vea qué interesante, Randall. La gente ha interiorizado muy bien el concepto de que en esta enfermedad hay grupos de población que son de altísimo riesgo. Ujú. Estamos hablando de que la tercera edad está metida en la casa. Cuesta mucho ver a una persona mayor de 65 años en la calle haciendo cosas que no debería estar haciendo. Sí es frecuente verlo haciendo sus trámites personales, yendo al banco, yendo a la iglesia, yendo a alguna tienda, al supermercado. Eso es completamente comprensible, pero lo que yo veo es que los que peinan canas se cuidan montones. Se cuidan montones. Andan con su alcoholito gel, donde quiera que entran, se lavan las manos. Si hay posibilidades, se ponen su alcohol en gel en las entradas de los negocios. Andan a cierta distancia y a la hora de hacer fila en la caja, guardan la distancia. Estoy hablando de tercera edad. Estoy hablando de adultos mayores. Incluso estoy hablando de gente mayor de 50 años, Randall, en general, en general. Usted sabe que el ser humano es muy particular y que así como hay gente que se cuida, hay otros que no les interesa. Dándole vuelta al asunto, cuando paso por la zona de la calle de la Amargura, cuando paso por la Cali,
cuando paso por zonas donde hay muchos bares o mucha oferta gastronómica, por ejemplo, el sector de Escalante, que me queda muy cerca de mi trabajo y tengo que pasar obligatoriamente por ahí. Lo que descubro es muchos estudiantes universitarios, podría asumir, chicos que trabajan en call centers, chicos que están por ahí disfrutándose de una cervecita bien merecida, sin mascarilla. No los que están tomando la cerveza, obviamente se tienen que quitar la mascarilla, Sí. sino los que están alrededor, conversando, enamorando, buscando conversación y pachos con los compas. Es decir, está bien, juventud ante todo. El tiempo perdido hasta los santos lo lloran y solo hay una ocasión para vivir la juventud y para vivir esa alegría de vivir que se tiene entre los 20 y los 30. Lo que yo me cuestiono es hasta dónde ha calado el mensaje de salud pública en estos muchachos, sobre todo, Randall, ante la evidencia de que es este grupo de población precisamente el que está llevando el contagio a la casa. Hay que hacer un poco de lógica, es decir, si el abuelo de 70 años no sale de la casa y se está cuidando, ¿cómo es posible que me llegue a mí a cuidados intensivos? Claro. Necesariamente alguien de la casa salió. ¿Que fue el hijo y no el nieto? Bueno, esa es otra posibilidad, por supuesto que sí. Yo no puedo generalizar, pero en términos generales, mi queja es contra los más jóvenes dentro de la población adulta. Mi queja es porque muestran cierto grado de desdén. Mi queja es porque muestran indiferencia. Ujú. Está bien, la juventud es egoísta, la juventud es egocéntrica, la juventud es ególatra. Estamos hablando de un grupo poblacional con fortísimos impulsos hormonales que no solamente los llevan a tener una actitud de conquista, de impresionar, de lucirse, de ser simpático, de ser agradable ante los compas, mil cosas más, sino que también uno puede pensar que no les ha calado el mensaje porque no hay muchísimo interés y esto no está bien, esto no está bien. Porque ellos no se mueren. Ese es el detalle. Si ellos se contagian, tienen muy poca probabilidad de morir. La probabilidad es cercanísima a cero. ¿Sí? Cercanísima a cero. O sea, habrá algún chico con muy mala suerte que teniendo algún problema canceroso o algún problema autoinmune se contagie de la enfermedad y se complique. Pero la gran realidad es que en todos los países del mundo, la mortalidad que se da entre los 20 y los 30 años es virtualmente cero. Está bien, no se van a morir, no tienen miedo porque no se van a morir, van a perder el olfato, se van a quedar sin gusto, van a estar resfriadillos, les va a doler la cabeza. No es ellos, Randall. Lo que yo me pregunto, ¿sabe qué es mi cuestionamiento? Ujú. ¿Cómo se educó a estos carambas? ¿Cómo se educó? ¿Cómo fueron educados? ¿Qué fue lo que aprendieron en la casa? Está bien, si te enfermas no te va a pasar mayor cosa. Hombre, pero estando enfermo, tenés conciencia de que esta pinche gripe puede convertirse en una enfermedad mucho más seria en un adulto que vive en tu casa con vos, que puede ser tu papá, que puede ser tu tío, que puede ser tu abuelo, o tu mamá, tu tía, tu abuela. Ese tipo de conciencia social no lo veo en Claro. muchos jóvenes que andan precisamente en estas actividades que estamos describiendo. Sí, por eso, pero bueno, ese no es tema del doctor Bosa, pero por eso a mí me llama tanto la atención el tema del regreso a clases o del posible regreso a clases presenciales, eh, que en muchos países se ha echado para atrás. Por Ujú. ejemplo, en Europa, doctor, porque quería abordar esto con usted. ¿Qué significa que hay una nueva cepa del COVID-19 en Reino Unido, por ejemplo, que se ha detectado en España? ¿Qué significa una nueva cepa? ¿Es cierto o es un mito que es más contagiosa pero es menos mortal? No es un mito, es absolutamente cierto, de acuerdo a los números que estamos observando en la estadística internacional que nos regalan los países y la misma Organización Mundial de la Salud.
Randall, ¿qué es un virus? Un virus es un fragmento de código genético envuelto en un paquete. El virus no tiene cerebro, no tiene pulmón, no tiene patas, no tiene cola. Ya esto lo hemos hablado repetidas veces. Un virus es un paquete de información genética. Desde esa perspectiva, el virus no tiene voluntad, no tiene malicia, no tiene perspectiva de destino, no tiene conocimiento de sus acciones. Es que el virus a duras penas puede ser catalogado como un ser vivo. Usted me podría argumentar que el virus está constituido por compuestos orgánicos a base de carbono. Estamos totalmente de acuerdo. Usted me puede argumentar que son proteínas que codifican una información genética y que eso no lo tienen las piedras, y que sí lo tienen las plantas y que sí lo tienen los animales, y que por esa razón usted podría inclinarse a pensar que se trata de un ser vivo. El problema es que este ser vivo no se desplaza. Los humanos lo desplazamos. El problema es que este virus no se puede no se puede reproducir. El virus no tiene órganos sexuales. El virus no se reproduce de manera asexual. De hecho, el virus del todo no se reproduce. No se reproduce. El virus invade las células del huésped. En este caso estamos hablando del corona furris, del corona tonto. Entonces, este virus ingresa al cuerpo humano, se mete dentro de las células del aparato respiratorio en primera instancia y obliga a la célula, la trastorna, le ofrece un código genético, le ofrece una serie de informaciones que vuelve loca a la célula, la esclaviza y la convierte en una fábrica en donde a partir del código genético que el virus contiene, la célula es capaz de replicar los componentes del virus y a su vez entonces ensamblarlo y liberarse los virus destruyendo la célula que les hizo el favor, liberándose los virus hacia la sangre. Claro. Entonces, De hecho, Randall, yo digo que la hackea. exacto, es que eso es lo correcto. Sí, la hackea. Es un, un virus es un microchip. Es un microchip que lleva una cierta información. Este microchip entra a la célula humana, la hackea, le entrega la información que lleva y obliga a la célula a hacer cosas. No en balde, estas informaciones de cómputo que hacen que nuestras máquinas se vuelvan locas y que ofrecen información y que las destruyen y que formatean el disco duro se llaman virus. Precisamente fue tomado de la biología y no es que sean virus exactamente iguales, evidentemente no es lo mismo, pero sí es muy interesante el hecho de que los mismos muchachos de cómputo, que los mismos ingenieros informáticos se han dado cuenta de que estas porciones, estos fragmentos de información son capaces de volver loca una computadora o de borrarte el bendito teléfono inteligente de un solo sopetón. Bueno, pues entonces estamos en una situación muy similar. Resulta que el virus entra a la célula humana, la hackea, como dijiste, la obliga a reproducir sus propios componentes bioquímicos y a partir de tener todos los elementos estructurales disponibles dentro de la célula, también obliga a la célula a de nuevo ensamblar. Y le estoy diciendo, Randall, que cada célula del cuerpo humano puede llegar a ensamblar decenas de miles de virus. Así que por cada célula muerta se están liberando decenas de miles de virus al torrente sanguíneo. Así que cuando estamos hablando de carga genética, estamos hablando de miles de millones de virus que a partir de una dosis inicial se reproducen dentro del cuerpo humano. Bueno, pero ¿por qué estoy hablando todo esto? Precisamente, Randall, porque tenemos que tener algo muy claro. El virus es información. El virus es información que está codificada en proteínas que tienen un orden riguroso. Ese orden riguroso es el código genético del virus. Para que el virus hackee a la célula,
tiene que ofrecerle un molde. ¿Se acuerda que usted usó la palabra molde cuando Sí. estábamos hablando del ácido ribonucleico mensajero? El virus tiene que ofrecerle un molde y a partir de ese molde, la célula humana empieza a replicar los componentes del virus. En el proceso suceden errores. Suceden errores porque son estructuras proteínicas que bajo ciertas condiciones de humedad, de temperatura, de frecuencia de reproducción, etcétera, pueden tener errores en la transcripción genética. Y estos errores en la transcripción genética a veces producen cambios favorables para el virus y a veces producen cambios desfavorables para el virus. Cuando se producen cambios desfavorables para el virus, el cuerpo humano es mucho más capaz de eliminarlo. Evidentemente, esos cambios inducidos por un error tienden a desaparecer. Pero, aquí voy con su respuesta, pero los cambios que favorecen la supervivencia del virus, la adaptación del virus al ser humano, los cambios que favorecen que ese virus sea mucho más eficiente en el modo en que entra al cuerpo humano, en el modo en que entra a la célula y en el modo en que es replicado y reensamblado, esos errores se perpetúan. Y a partir de esos errores que le dan más habilidades al código genético para sobrevivir, es que se dan estas nuevas variantes. Son variantes, Randall. La gente le dice cepa. La tirada es que en inglés la palabra strain se puede catalogar como cepa o se puede catalogar también o se puede traducir como variante o como organismo modificado, pero sin dejar de ser lo que es. Entonces, con el paso del tiempo, ¿cuál es la realidad? Veamos lo que ha sucedido. Acuérdese de Incienza. Incienza nos dijo, el virus costarricense tiene 16 puntos de mutación con relación a la cepa original de la China, de Wuhan. Ajá. ¿Qué dice ahí Central Perk? Es Había que una taza más grande, no, bueno, mi alma parece una pasota. vasenilla, pero Bueno, eso lo dijo usted, yo no. no, no, pero es que hay una serie muy famosa, yo no sé si usted la vio en los Central 90, Park, Central Park. Friends, Ah, que Friends. se reunían en el Central Perk, que era el Perk. café. Ah, es un juego de palabras para decir que no Ah, es Central Park, sino así es, Central Perk. que está Bueno, frente a Central Park. eso es, eso es. Doc, pero voy, antes de que siga con la explicación que me parece muy, muy interesante, yo quisiera recordar, y esto lo aprendí de usted, que el éxito del virus no es matar a la persona, Jamás porque esa es una torta para el virus mismo, porque se muere con muere, el, se sí, suicida. muere con su, Huésped, con su con su huésped. huésped, exactamente. Ujú. Entonces, uno podría decir que esta nueva variante, cepa, lo que fuere, es más positiva para el virus, aunque nos Claro, mate menos. Esta que pasó, claro. porque es más contagiosa, eso le da más vida, digamos, al virus sin matar al huésped. Es que ya dijiste lo que iba a decir. Ah, perdón, perdón. Exactamente, Randall. Bueno, No, muchas no, no, gracias, doctor. no. Nos vemos en... No. Y con esta nos despedimos. No, 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 Randall. Vea qué interesante. Es que usted llegó precisamente a donde hay que llegar. Para hacer el resumen para los amigos que nos están escuchando, las amigas que nos están escuchando, vea qué interesante. El virus tiene la posibilidad de cambiar a partir de errores que se dan durante el proceso de replicación. Pero no son volitivos, son al azar. No, son al azar, son al azar, es una máquina. Si usted busca un libro de biología contemporáneo o un libro de virología, de estudio de los virus contemporáneo, le van a describir los virus como máquinas genéticas. Vea qué interesante. No lo describen como un ser vivo, lo describen como una máquina genética. ¿Por qué es una máquina? Es una máquina porque tiene una información a partir de la cual se genera un molde, a partir del cual el cuerpo humano replica elementos constitutivos del virus y a partir del cual el mismo cuerpo humano ensambla nuevos virus
que después destruyen la célula y porque son súper destructivos y de inmediato salen al torrente sanguíneo distribuyéndose por todo el cuerpo. Algunos de estos errores o mutaciones producen cambios favorables para el virus y otros producen cambios desfavorables para el virus. Entonces, llegamos al punto que acabas de vos señalar. Al virus no le sirve matar al huésped, porque junto con el huésped muere el virus. Al virus lo que le interesa es adaptarse biológicamente y viera que yo tengo un poco de recelo, Randall, cuando digo le interesa. No, es que esta estructura biológica, para poderse perpetuar, requiere de un alto nivel de adaptación al huésped que lo replica. Nosotros lo decimos de una manera más poética, pero absolutamente incorrecta, porque al virus no le puede interesar nada, Ujú. porque el virus es un ente, no es un ser volitivo, con alma o con intenciones. Bueno, pero no nos metamos ahí, que es mucha filosofía. El asunto está en que, como lo dijiste vos, algunos cambios hacen que el virus sea muchísimo más ah, decente o mucho más leve sobre el cuerpo del huésped. Pero Como más consecuencia. rápido. Pero doctor, entonces, Correcto. entonces esta evolución, no del SARS-CoV-2, sino de todos los virus, como ese ente genético que necesita adaptarse rápidamente a su huésped, Claro. nos hace pensar que siempre, aquí es una pregunta, siempre los virus son muchísimo más, y sé que no es la palabra, pues yo digo mortal, pero esa no es la palabra que ustedes usan. Ujú. Es muchísimo más mortal al inicio de la adaptación que después. Es decir, nosotros podríamos ver muy lógico que cualquier virus, conforme pasa el tiempo en esa adaptación, vaya disminuyendo la cantidad de gente que mata por aumentar la cantidad de gente que contagia. Correcto. Correcto. Nosotros en Costa Rica tenemos 4 cepas de coronavirus que ni siquiera tienen nombre propio. Lo que tienen es un código numérico. Ajá. Estas 4 cepas han sido descritas en Costa Rica desde 1960. Y estas 4 cepas podrían tener miles de años de vivir en Costa Rica. Lo que producen es un catarro común, Randall. Ni siquiera producen una gripe, producen un catarro común. Y este catarro común lo que va a dar básicamente es un poquillo de calentura, trancazón de nariz y estornudos. Nada más. Nada más. Como consecuencia, con los estornudos, los virus son capaces de pasar de un ser humano a otro ser humano y el virus se perpetúa. Durante el mes de diciembre, tuvimos muchos pacientes con coronavirus común y corriente, del viejo, del viejito. Ahora bien, entonces uno podría pensar, bueno, algunas de estas adaptaciones van a hacer que el virus siga adquiriendo habilidades y ya lo vimos confirmado en la famosa cepa británica. Antes de seguir adelante, Randall, tendríamos que hablar entonces de la cepa tica. Ujú. Nosotros tenemos nuestra propia cepa, que tiene 16 cambios genéticos con relación a la cepa de Wuhan. Y en Hong Kong, ¿se acuerda que hablamos hace poco de reinfección? Sí. En Hong Kong, la cepa que detectaron tenía 24 mutaciones con relación al virus de Wuhan. Entonces el virus está cambiando, el virus se está adaptando y mucho más personas infecta, mucho más errores se cometen y al cometerse más errores se generan más mutaciones. De modo que no es un cuento de terror pensar que en la Gran Bretaña hay un virus o una variante del virus que es mucho más contagiosa, pero mucho menos letal. Esa es la palabra que usamos, letal, Letal, ok. Doc, letal. porque a mí me parece fascinante. De hecho, antes de la entrevista de hoy estaba leyendo una nota de la BBC, varias notas de la BBC, que por supuesto son los medios públicos británicos. Esta, Sí. esta cepa, ellos le llaman cepa, que bautizaron B117, Ujú. ¿ya?
Ujú. tiene 23 mutaciones respecto a la de Wuhan. ¿Ve? 23. Lo que Ok. me hace gracia, porque en esa de Hong Kong había 24. 24. En Sí. Costa Rica tenemos ¿cuántas? 16. 16. Ok. Pero en esta, y eso es lo que me 16, maravilló. perdón, Señor. 16 en mayo, ¿verdad? Ah, ok, ok. En este momento pueden haber más. A mí lo que me maravilla de este tema es que presenta 23, pero de esas 23, 17 aparecieron abruptamente. Correcto. Lo que podría significar, Doc, que en medio de esa evolución por sobrevivir, ¿verdad? Ujú. Incluso el virus se haga más mutable que el original. Es Sí, claro. decir, que una mutación le permita a su vez ser más mutable. Eso por un lado, Randall, y por otro lado el hecho de que no estamos hablando de que son 20 personas las que están infectadas. Sí, Estamos hablando de cientos de miles de personas infectadas por día en el mundo, ¿verdad? Desde esa perspectiva, entonces, en cientos de miles de personas, ¿cuántos virus hay en cada persona? Cientos de millones, miles de millones. Entonces, cientos de miles de personas que cargan cada una cientos de millones de virus tienen una altísima probabilidad de que haya mutaciones, de que haya errores de transcripción y de que se generen mutaciones favorables para el virus y mutaciones desfavorables para el virus. La cepa británica, la así llamada cepa británica, que en realidad es una variante porque sigue siendo SARS-CoV-2, no es otro bicho, es el mismo bicho SARS-CoV-2. Esta cepa pareciera tener mucho más infectividad, es decir, ser más contagiosa, pero menos letalidad. Ahí está la prueba fehaciente. El virus quiere adaptarse al huésped, el virus no quiere matar al huésped, lo que quiere es enfermar más a más personas. ¿Cuál es el miedo? Ninguno, desde una perspectiva biológica. Si es menos letal, el virus nos está haciendo el favor de respetar un poco más la vida humana. Sin embargo, Randall, ¿qué pasa con una persona infectada? Orden sanitaria, va para la casa. ¿Qué hace usted con miles de personas infectadas con la nueva cepa, metidos en la casa, deteniendo la economía, deteniendo la política, deteniendo el desarrollo, deteniendo la producción? Evidentemente es un caos para cualquier país. Entonces, sí. cuando vos tenés una fuerza laboral que depende del ser humano, como es lo normal en cualquier lugar del mundo, y la mitad de la población está metida en la casa con una orden sanitaria, tenés un país en quiebra, tenés un país en ruina. Vos no te puedes permitir ese lujo. Desde esa perspectiva, entonces, si tenés una cepa mucho más contagiosa, pero menos letal, el problema no es ya si te van a alcanzar o no los ventiladores y las camas de cuidados intensivos. El problema es de dónde voy a sacar yo trabajadores para mantener la industria nacional y para mantener el Producto Interno Bruto si tengo tantísimos trabajadores enfermos con una orden sanitaria que los va a obligar a estar en el hogar durante 15 días. Ese es el problema. Es que ese es el otro aspecto de esta enfermedad. Ya no nos preocupa tanto con esta nueva cepa la mortalidad física. Lo que nos está Sí. importando es el impacto social. Sí, sí, indudablemente. De hecho, perdón que vuelva a la biología, doctor, pero Vuelva. a mí me llama mucho la atención porque no importa la variante que sea, ¿verdad? Tiene una proteína que es muy carga, la del SARS-CoV-2, que es la que copia, la llave maestra esta que copia y copia y copia y copia, perdón, que tiene Correcto. las llaves maestras de todas las Para células del entrar a la cuerpo. célula, sí. Ajá, y para hackearla. A mí me llama mucho la atención esto con las vacunas, porque cuando hablamos de dos de las vacunas, la de Pfizer que estamos poniendo aquí y la de Ajá. Moderna, su dinámica de trabajo es el ARN mensajero. Es Que decir, codifica la proteína que a usted le gusta. exactamente. Entonces, mi pregunta es, o sea, no importa cuál sea la proteína, no, perdón, no importa cuál sea la información genética que tenga el virus, si Usted yo le quiere decir lo intercepto siguiente. el Sí. ARN, no se copia independientemente de cuál sea. O sea, sigue No. siendo igual de efectiva, es lo que me pregunto. Lo que usted me está diciendo, y permítame que lo interprete, si me Por equivoco, me favor. corrige. Usted lo que me está diciendo es que a usted le encanta la proteína S.
La proteína Sí, S es la que tiene el coronavirus en los palitos que salen del cuerpo, ¿verdad? El coronavirus es como un mamón chino, sí. que es una esfera y de esta esfera salen unos palitos, que son los que le dan la imagen de corona cuando se ve al microscopio. En la punta de estos palitos o de espículas o bracitos o como lo quiera decir, está la proteína S, S de Saprissa. ¿Por qué se Tenía que enoja? ser tan malo. ¿Por qué se enoja? S de yo no sé qué, de sierra eléctrica. Eh, la proteína S esta es la que va a hacer que el virus se fije a las células. Entonces, no importa cuál sea la variante del virus, no importa cuál sea la cepa del virus, todos tienen en común la proteína S, que es la que le permite hackear la célula. Entonces, Ujú. las vacunas van dirigidas en contra de la proteína S, Independientemente de la cepa. de la cepa, lo que significa que independientemente de su información genética. Correcto, Pero ahí estamos correcto. hablando de dos de las vacunas, de la de Pfizer y la de Moderna, es Que decir, las van dos que usan tecnología de ARN ARN mensajero. mensajero. Ok. Sí, señor. La de Oxford y AstraZeneca utiliza otra Ujú. cosa, y ya lo habíamos hablado, que La es un proteína S virus, directamente. ok, que es el virus atenuado Sí. No. de, El adenovirus de chimpancé ajá. al que le montan los palitos del coronavirus, es decir, le montan encima la proteína S. Ah, ok, mi pregunta era si esa vacuna que usa una tecnología diferente, Muy diferente. si también está, digamos, no importa cuál sea la información genética, siempre ataca la proteína o esa sí es muy vulnerable, digamos, a los cambios genéticos, a las mutaciones del virus. Cuando usted interfiere con el molde, que son las vacunas de ARN mensajero, Ujú. impide que se sintetice e impide que funcione correctamente la proteína S. Entonces, al final de cuentas, lo que usted está haciendo es dejando sin brazos al coronavirus, dejando sin llaves. Esa es la forma en que usted lo ha descrito, las llaves. El coronavirus lleva las llaves en las manos. La proteína S son las manos, son la llave. La proteína S es la llave Ok, propiamente. yo digo que el SARS-CoV-2 tiene una llave maestra que le permite abrir todas las células del cuerpo. Las La vacunas lo que tirada hacen es es que le que quitan esa llave. la tirada es que no es una, Randall. En cada palito tiene una llave Oh, maestra. sí, sí. Ok, En cada entonces la palito vacuna lleva lo que una hace es que llave. le quita esas llaves, porque igual en el cuerpo va a estar, pero no puede Eso, accesar. eso. Una le quita la llave, no le permite que se sintetice y otra lo que hace es destruirle las llaves con anticuerpos. Ok. Uno no deja que se formen. El otro, cuando ya están formados, los destruye. Ok, el primero es el ARN mensajero, Sí, señor. que no deja que se formen. Y el otro es el chimpancé, El adenovirus. el adenovirus de chimpancé que lleva un montón de llaves en la superficie y se generan anticuerpos contra esas llaves. Y le destruye esas llaves. Y le destruye las llaves porque el anticuerpo se pega a la llave y la destruye. Entonces, vea, se lo digo, empecé el tema de la cepa británica, mal dicha, Ujú, ¿está bien? Por esto, porque efectivamente apenas se instaló o se publicó, digamos, que en Reino Unido había una nueva cepa que era más contagiosa, un ujú. montón de países, Costa Rica no, inmediatamente el, eh, cerraron los vuelos y el contacto con Reino Unido. Y, Correcto. y cada vez No, que pues un ya, país ya está en anuncia Alemania. cada vez que un país anuncia que ha detectado un caso de esa nueva cepa, todo el mundo entra en pánico. Y escuchándolo a Ujú, usted, no sé si es que me volví muy a la ligera en los últimos minutos, doctor, pero escuchándolo a usted, el día que llegue aquí en Costa Rica, donde seguramente, bueno, el día que llegue no, ya está, el día que lo detectemos, o estoy ujú. seguro que ya está, el día que lo detectemos, no deberíamos preocuparnos tanto, porque significa que No. estamos variando de una variante más letal a una variante menos letal, aunque más contagiosa. Si vos estás hablando como un profesional en ciencias de la salud, a vos no te preocupa que esté esta cepa en Costa Rica porque va a ser mucho más contagiosa y mucho menos letal. Con esto entonces podríamos anticipar que más jóvenes se contagien
o más adultos en edad productiva se contagien si se mantienen las medidas de protección que tenemos hasta ahora. Entonces vamos a tener veinteañeros y treintañeros por montones enfermos con una alta capacidad de transmisión del virus de una persona a otra, un montón de gente joven en sus casas o incluso asintomáticos en sus trabajos, lo cual va a ser un problema, pero Ujú. sin mayor impacto sobre su vida. Ok, ¿Se puede, pero sí con mayor impacto social se y da cuenta? Es que económico. eso es. Usted lo acaba de decir. Y Eso es. eso es lo que preocupa. Es que Pero, eso es lo que preocupa, Randall. El problema, pero además, perdón, doctor, pero además una variante no sustituye a la otra. O sea, no quiere decir que la que llegue no, aquí no se nos la va a come. desaparecer la que No, tenemos no, y no, vamos a no, usar no. una, sino que vamos a sumarla. Exacto, Y ese es el enorme exacto. problema. Vamos a tener varias variantes circulando simultáneamente. ¿Sabe en qué enfermedad tenemos este fenómeno perfectamente conocido y descrito? En En el- influenza. En dígame. influenza, Randall, hace 3 años, la vacuna contra la influenza, primero que nada, tenemos que decir, la influenza también es una gripe. La influenza también es bastante contagiosa. No tanto, pero bastante contagiosa. Hombre, estar con alguien engripado en el ascensor y vos te bajas ya engripado también. Y si son compañeros de trabajo y están interactuando con mucho más razón, o compañeritos en la escuela, o compañeros en la U, o sea, entra uno engripado a la clase y la mitad se enferma. Estamos con eso, es claro, pero ¿qué sucede con la influenza? Que con el tiempo va sumando cepas, con el tiempo va sumando variantes. Hace 3 años teníamos una vacuna que nos protegía contra 3 variantes o cepas. Era la vacuna trivalente. Y entonces decíamos, bueno, tenemos que tener cuidado con la vacuna porque hay una vacuna que ofrece resistencia a las cepas del hemisferio norte de la Tierra o de Norteamérica, digámoslo así. En cambio, la otra vacuna ofrece más protección contra las cepas de Suramérica. Es todo un tema epidemiológico, no nos vamos a meter en berenjenales. El punto está en que la vacuna hace 3 años era para 3 variantes y la vacuna que en este momento estamos usando es para 4 variantes. Como consecuencia, tenemos que sacar varias conclusiones. Influenza cambia tanto que año con año tenemos que usar vacunas diferentes. Y las cepas se van sumando aritméticamente, de Ujú. modo que al principio teníamos una cepa más importante, luego tuvimos 2 cepas más importantes y ahora tenemos 4 cepas circulantes. Cuando hablábamos de dengue, tuvimos algo similar. Teníamos al principio una sola cepa, pero después se nos fueron sumando otras 2 y 3. Todos los virus tienen esa capacidad, es decir, los virus se adaptan, los virus cambian, una cepa es exitosa y se perpetúa. Por otro lado del mundo, otra cepa resulta exitosa y se perpetúa. Y con el turismo y con la globalización del comercio, las cepas viajan por todo lado. En un mismo avión puede venir un comerciante europeo y una comerciante asiática y en ese mismo avión todo el mundo termina contagiado con las 2 cepas. Entonces, ese es el punto. El impacto social que está mediado por el comercio y por el turismo. Entonces, definitivamente la globalización no solamente ha traído un cambio en la perspectiva económica del mundo o en la perspectiva política, sino también en la perspectiva de salud, porque la misma globalización favorece movimientos humanos que llevan enfermedades de un lado a otro. Claro, digo, yo sé los datos históricos, pero no los histórico-médicos, doctor. Pero hace un Claro, siglo, cuando estábamos con el tema de la gripe española, ¿verdad? sí, señor. Que yo quisiera recordar solo para darle, para no satanizar a España, que Sí, no es una gripe que se desarrolló en España, es una gripe no, que dieron a conocer los medios españoles. correcto, ¿Verdad? Y eso, correcto. pues se llama gripe española porque son los medios españoles los que empezaron a publicar. No, la No, gripe española es asiática. así es. La gripe tuvo origen en Asia y de Asia pasó a Europa y de Europa pasó a América, pero las noticias que llegaban a la mayor parte de los lugares eran originariamente españolas
y entonces se hablaba de la gripe española. Nada que ver. Sí, Es nada como que ver. decir, Por eso quise hacer justo con España. Pero bueno, sí, hay gente que la compara y dicen, bueno, hey, una vez por siglo, ahí está, 1917 y ahora en 2020 nos vuelve a afectar una pandemia de este tipo. ujú, Pero hay una diferencia enorme. En 1917 no había aviones comerciales ujú, y no había, digamos, todas las opciones de movilidad que tenemos hoy. ujú, Aquí le pregunto a la persona informada, que sé que es usted, doctor, cuando ujú. usted ve en comparación qué diferencias existen, digo, me parece una reflexión interesante entre esa de 1917, que no sé en cuánto tiempo llegó a América, por ejemplo, con En lo que meses, vivimos esta vez. en meses. No habían aviones, entonces la enfermedad no se difundía de país a país en cuestión de horas, pero habían carruajes, habían caballos, habían, eh, tal vez en el 17 no había tanto vehículo, pero sí habían vehículos. Ya en los 20 Sí, andaban los Fords por todo lado. Habían barcos, Randall, y era muy frecuente que de América se viajara a Estados Unidos en barco y de Estados Unidos a Europa se viajaba en barco, de modo que cuánto dura un barco en llegar, más o menos 7, como, 10 días. Bueno, pues en aquel sí. entonces una enfermedad duraba 10 días en llegar al otro lado del mar y empezar a generar más enfermos en ese sitio. ¿Y cómo se controló en ese momento? Porque, digamos, No se controló. yo he visto algunas imágenes de las mascarillas de 1917, que eran una cosa Ajá. así larga, ¿verdad? Este, No, esas son del siglo. esta es antes, Eso es mucho antes, eso es de 1300, se usaron en la peste, en esta el es de la siglo peste. XIV. Esas son Ok, las de la sí. peste del siglo XIV. La Tenían esa española, forma, sí, sí, tenían esa parecía un forma de pico. pico, tenían esa forma de pico de cuervo exagerado porque los médicos de aquel entonces pensaban que era algo mal. Obviamente en el siglo XIV no se conocían los virus, ni siquiera se conocían bien las bacterias. Y desde esa perspectiva, ellos sospechaban que había algo malo en el aire, que era un mal aire. Y desde esa Ok. perspectiva, entonces se metían dentro de esas máscaras de pico plantas medicinales como la lavanda, como la caléndula y la menta, que olían rico y al oler rico expulsaban los malos aires. Obviamente no servía de mayor cosa, pero al tener esa máscara encima, por supuesto que el médico se protegía de la peste, que se transmitía también a través del contacto con las personas. Claro, La, que era la lavanda y esto lo que le estaba ayudando, cuando era Exacto, otra cosa. era la barrera mecánica. Era la Claro, barrera era la barrera mecánica lo que mecánica. estaba protegiéndolos. Ahora, ¿qué pasó en el 2000, en el 1917? Varias cosas, Randall. Acuérdese que fue terminando la Guerra Mundial, la Sí. primera. Por lo tanto, había soldados que estaban viajando de Europa hacia un montón de lugares. Había desplazamiento de soldados, había desplazamiento de ejércitos. Terminando la guerra, un ejército se quedaba en el territorio ocupado, pero después de un tiempo ese ejército se reintegraba a su patria para volver a las labores habituales de cada soldado. Como consecuencia, los soldados no solamente llevaban gripe, llevaban sífilis, llevaban gonorrea, llevaban tuberculosis, llevaban dermatitis, hongos, cuanta cosa existe. La gripe española resultó ser muy mortal y como consecuencia recibió muchísima publicidad. Pero los movimientos humanos de aquel entonces, tanto los refugiados como los soldados, servían como medio de transporte para un montón de enfermedades. El ser humano tiene muchas necesidades y la vida sexual es una de esas necesidades y en medio de una guerra, pues hay un pico interesantísimo de hormonas que hace que la gente tenga más sexo. Bueno, pero ese es tema para otro programa. El asunto Pero está está muy en que, interesante, digo. no voy a comentar eso. El asunto está en que entonces, Randall, la gripe española no duró un año. La gripe española duró 5 años, 6 años, 7 años, hasta que finalmente se fue controlando, por un lado, porque mató 50 millones de personas. Entonces había menos huéspedes. Hombre, pues si mató 50 millones de personas y la gente se está dando cuenta que la mitad de Europa cayó muerta, pues la gente se cuida más, usa mascarillas, se queda en la casa y trata de evitar el contacto con otras personas que no pertenecen a la familia. Entonces,
hubo varios elementos. Uno, pérdida por muerte. Segundo, aislamiento voluntario. Tres, medidas sanitarias impuestas por los gobiernos. Y número cuatro, probablemente un debilitamiento progresivo del virus o una adaptación progresiva del virus. Sea como sea, Randall, tenemos que decir que la gripe española es la influenza, Ok. que en este momento existe todavía en el mundo, que todavía existe en todo el orbe y que estamos defendiéndonos de la gripe española, conocida actualmente como influenza, con las vacunas que tenemos que ponernos año con año. Doc, Es pero de decir, alguna manera se sí, autorreguló. O sea, lo que quiero es pensar es, no había, digo, no había más huéspedes, se murió un montón de gente. Esto generó ujú, además que las personas tomaran medidas, pero además hubo mutaciones que sí, disminuyeron la sí. letalidad del virus. De hecho, hay varios tipos de influenza. Hay influenza A, hay influenza B dentro del grupo A. Hay un montón. Está la H1N1, la H2N3, está la H5N2. Hay un montón de subtipos. Y dentro de la B también hay otros, pero la B no es tan importante para el ser humano. Hay otro que es la parainfluenza, que tiene muchas cosas en común y que también produce mucha infección, sobre todo en niños en la época de cambio escolar, cuando entran a clases, cuando salen de clases. Eh, la influenza de alguna manera se adaptó, pero no desapareció. Claro que se reguló porque se volvió un poquito menos letal, pero todavía sigue siendo letal. Eh, la influenza sigue afectando a millones de personas al año en todo el mundo y se estima, Randall, que podría estar provocando 500,000 de muertes al año. La tirada, la tirada es que no todos los gobiernos del mundo tienen la capacidad ni el interés para estar detectando casos de influenza. Es muy caro, es muy caro. Cuando vos decís es que una persona tiene influenza, hacerle la prueba para ver si realmente lo es. Pero cuando estás hablando de decenas de miles de personas en un país enfermas de gripe, vos no podés empezar a hacer pruebas genéticas para ver de cuál virus se trata. Es demasiado, demasiado caro. Para una enfermedad que se va a curar con un acetaminofén o con una limonada caliente, ¿para qué querés hacerle un tipeo genético? Claro, por Lo, supuesto, lo que sale te más estoy caro. diciendo es que muchos casos de gripe en el mundo son influenza y no se diagnostican porque no hay interés por diagnosticarlos y no se registran en los ministerios de salud por la misma razón. Ya a nadie le interesa la influenza. A pesar de eso, pues tenemos profesionales de muchísimo, muchísimo respeto, como el doctor Roberto Arroba, que está acá con nosotros en el Ministerio de Salud, que está a cargo del programa de inmunizaciones contra la influenza, Sí. precisamente porque influenza en gente joven no es mayor problema, pero influenza en los extremos de la vida puede ser un problema, sobre todo en los ancianos. Entonces, tenemos que vacunar y el doctor Arroba se encarga de eso, precisamente, de los programas de inmunización. Lo sé muy bueno, el doctor Arroba. De hecho, ayer nos habló sobre, ¿Ah, y, sí? y fue Muy bien. nota, no en matices, nos habló en el noticiero respecto a la Ujú. solicitud que hacen algunos expertos de cambios en las poblaciones a vacunar. Digo, esto tampoco le toca a Claro, usted, doctor, pero usted claro, sabrá que hay alguna gente que está claro. pidiendo que se priorice los mayores de 70 y no de 58, como es el segundo grupo que está. Doctor, un día, Exacto. un día de estos conversando con alguien me decía, es que estábamos discutiendo las medidas, en las cuales yo a algunas no estoy de acuerdo y algunas no las entiendo, pero las respeto todas. Entonces estamos hablando de esas medidas y entonces me decía, pero es que ¿por qué no manejamos aquí la pandemia como se manejó y yo esperé expectante, valga la redundancia, a Ujú, ver cuál país me decía que lo había manejado bien. ujú. Entonces me decía, y no supo decirme dónde. Porque antes sí, al inicio de la cosa esta, entonces uno podía decir, mira, ¿por qué no lo manejamos como Corea? ¿Verdad? Correcto. O ¿por qué no lo manejamos, creo que era Suiza en algún momento? No, Lo- Suiza, Suecia, Suecia. Que decíamos, ¿por qué no lo manejamos como Suecia? Bueno, resulta que ya no. Yo le quiero preguntar desde la ignorancia realmente, doctor, si hay algún país que brille, no que lo haya manejado matizadamente diferente, sino que brille en el manejo del COVID, porque yo ya no encuentro ninguno. Mira, les va bien a las islas del hemisferio sur. Ajá, Entonces, obviamente Nueva Zelanda, que es un país enorme con una sí, población relativamente pequeña,
Pero tienen Ah, enormes distancias. obviamente, es un país gigantesco con una población parecida a la de Costa Rica, creo yo, y evidentemente en un momento determinado, es una isla. Ujú. Cierran las fronteras y ¿quién va a ir a una isla de fronteras cerradas? Ni se sale ni se entra. Qué fácil es controlarlo, claro que sí. Aparte de eso, los neozelandeses viven en pueblos muy distantes unos de otros. Claro que hay ciudades y ciudades tipo metrópoli muy, muy, muy florecientes y todo lo que querás, pero también hay gente muy dispersa en un país de ensueño donde se filma El Señor de los Anillos precisamente por la diversidad geográfica que tiene. En otro momento, Australia también se dio el lujo de estar manejando las cosas muy bien, pero se Que, le ti- salió de las manos. Ujú. Que tienen las mismas características de Nueva Zelanda, le iba a decir. Es una gran isla con grandes distancias, con su pueblo aborigen, con educación muy interesante sobre el bienestar y sobre la solidaridad. Además de eso, tiene canguritos. Otro país Bueno, que pero brilla, Australia ya no. Ok, ya no. es que le compro Nueva Zelanda, está bien, pero tiene Sí, características propias. no, estoy de acuerdo. Y uno pone Australia, Nueva después tiene que Zelanda es decir, muy particular y tampoco es que esté súper bien. Australia estuvo muy bien al sí, principio, pero chao, ya Australia no. tiene muchísimo turismo, olvídate. Australia se le salió de las manos. Paraguay y Uruguay. Paraguay y Uruguay Y están todos bien. los que hay por ahí. Exacto. Esos dos países están bien. Ajá. Tienen una cultura muy particular, han hecho otro enfoque completamente diferente. Habría que verlos de cerca para ver qué es lo que lo hace tan distintos. Es un país con un clima muy diferente y probablemente con un volumen de turismo, no sé, posiblemente diferente. No estoy seguro, no estoy Está bien, seguro. pero digamos, Uruguay aún, le pregunto, ¿es un caso de éxito? Viera que no he revisado recientemente, Randall, le quedo mal, pero sí sé que Uruguay ha tenido una extraordinaria respuesta ante la pandemia. Déjeme ver si rápidamente lo puedo hacer. Doctor, Otro país en su momento, otro país que estuvo bastante bien también fueron las Coreas, pero ya ve que no están tan tremendamente bien. no, es que Bueno, por lo menos Corea del Sur. En Uruguay empezó una explosión en diciembre. Sí, exacto. Lo que pasa es que tengo que aceptárselo, digamos, tiene 23,000 casos, tiene una población muy parecida a la de Costa Rica. Sí, muy Tiene un poquito parecido. menos de 5 millones de habitantes y nunca van a llegar a Ujú. los 5 millones de habitantes. Pero bueno, Correcto. tiene 23,807 casos, Ujú, tiene solo 231 muertes. ujú. Es decir, sí aumentó la cantidad de casos en Uruguay en el último mes, pero el éxito inicial No lo está permite que los sosteniendo. números sean muy bajos. Correcto. Estabas mencionando Suecia, Randall. Mira, Suecia tiene la misma población costarricense, son 5 millones de habitantes. Ujú. Y este epidemiólogo sueco lo que dijo es, vamos a confiar en la responsabilidad ciudadana. Lo que a mí me hace gracia, lo que a mí me llama mucho la atención es que efectivamente Suecia confía en en la responsabilidad ciudadana, no aceptó el confinamiento ni el cierre de industrias, no aceptó un montón de cosas y en algún momento Suecia llegó ya deben estarse acercando al cuarto de millón de enfermos aproximadamente. Y la última vez que revisé tenía más de 5,000 muertos. Entonces, con una población muy similar a la costarricense, acepta, tolera 5,000 muertos y más. 9,262 al corte de hoy. 9,262 muertos para 5 millones de habitantes. Sí. Entonces, el número de casos ya debe haber superado el cuarto de millón. Sí, 482,000. Ok, 482,000 casos de COVID en un país que tiene nuestra misma población. ¿Cuál es la diferencia? Que Suecia se mantuvo abierta, que tiene su economía a full. En este momento tienen el sistema económico, uno de los sistemas económicos más estables de toda Europa y más productivos. Y parece ser que a los suecos no les duelen esos, ¿cuántos muertos? 8,000, ¿cuántos dijiste? 9,262. A los suecos no les está doliendo esos 9,200 muertos. Ok. El 17 de diciembre, el rey de Suecia, que se llama Carlos Gustavo, Ujú.
eh, dijo, de ahí fracasamos. Nos equivocamos en lo que planteábamos hacer. Y tenemos hoy un montón de muertos. Lo dijo así. Él da un Ok, discurso en Navidad. ok, Entonces, vea qué interesante, porque, digo, aquí me estoy disparando yo al pie, yo, Randall. sí. Yo he criticado mucho algunas cosas, pero digamos, esto lo que demuestra de manera empírica, por supuesto, es que un país con condiciones muy parecidas a las nuestras, es decir, una población igual, ¿verdad? Ujú, No guardó las medidas al inicio, apostando por la responsabilidad completa de la población, ujú, ¿verdad? Y ujú, tiene 4 veces más muertos que nosotros, correcto. ¿verdad? La Navidad es una época muy interesante, muy bella, en donde la gente se vuelve mucho más sensible, mucho más emotiva. En Suecia me imagino que es el inicio del invierno y del confinamiento natural. La gente sale un poquito menos porque está cayendo nieve y me imagino que el frío que debe hacer en Suecia debe ser muy, muy pronunciado. Ahora, la pregunta que uno se haría como observador, Randall, es, a partir del reconocimiento del rey de que tienen ese montón de muertos y de que podrían haberse equivocado en las medidas epidemiológicas, depusieron el plan, lo eliminaron No sé, ya le voy a o, decir. o siguen exactamente igual. Porque una cosa es lo que dice el rey y otra cosa es lo que hace el pueblo. Una cosa es lo que dice el rey y otra cosa es lo que Sí. recomienda o manda el gobierno. Le voy a leer esta nota. Dice, esta es del Ajá, discurso del rey. Entonces dice, ok. dice la reacción donde él dice, nos hemos equivocado, tenemos un montón Ujú, de muertos. Dice, el gobierno sueco nunca ha impuesto un confinamiento total ni el uso obligatorio de la mascarilla y los ok, bares y los restaurantes permanecen abiertos. Sin embargo, hace pocos días se le solicitó a las escuelas en Estocolmo, la capital sueca, por supuesto, que pasen lo antes posible a enseñar a distancia a sus estudiantes entre 13 y 15 años por primera vez. Y esta es una medida de anuncio esta medida se anunció en respuesta al aumento de los contagios. Una semana antes se había decidido la educación a distancia para los mayores de 16. El lunes ujú, posterior, aquí estamos hablando de diciembre, llegaron nuevas recomendaciones a nivel nacional sobre distancia social para periodo navideño que sustituyen a las que habían emitido las autoridades regionales. El consejo para los suecos es que no se reúnan más de 8 personas, hacerlo al aire libre cuando sea posible y evitar viajar en tren o bus. Se ujú. mantiene en rigor, en vigor, perdón, la prohibición de encuentros públicos de más de 8 personas, lo que afecta a los eventos como conciertos, competiciones deportivas y manifestaciones. Digamos que es un confinamiento menor, muy, muy menor. Muy menor. Entonces, yo lo que podría decir, Randall, evidentemente me declaro ignorante y tal vez me estoy metiendo donde no me llaman, pero yo lo que podría pensar es que los suecos son pueblos escandinavos, son pueblos que han tenido muchísima necesidad en el pasado, son pueblos que han quedado naturalmente confinados por el clima, han sufrido guerras, han sufrido exterminios de población, etcétera, en relación con guerras y con necesidades. Y podría ser que ellos aborden la muerte de una forma muy diferente. Es decir, si los suecos lograron aceptar 5.000 muertes sin que nadie se pronunciara al respecto, los costarricenses somos completamente diferentes. Sí. Acá tenemos mucho menos muertes y estamos realmente muy dolidos por todas y cada una de las muertes que han sucedido en una enfermedad que se puede prevenir. Nuestra mentalidad es muy distinta. Sí, de hecho yo nada más quiero salvar una cosa. Lo que el doctor Bosa me acaba de contestar, por supuesto que es su criterio, no el criterio oficial de la caja en esto. Porque les voy a decir por qué. Porque a mí me gustan mucho los programas con el doctor Bosa, porque esto no lo tenía en el guión de la entrevista, simplemente son cosas que es muy interesante y conversar con una persona tan inteligente como el doctor. Lo último que iba a hacer cerrar con Suecia, doctor, es que sus vecinos, que son Noruega, Dinamarca y Finlandia, están furiosos con Suecia. ¿Por qué Porque, están furiosos? porque las medidas fueron súper laxas. Y entonces resulta que Dinamarca, que tuvo que matar no sé cuántos bisontes, Finlandia y Noruega impusieron medidas mucho más fuertes. Pero Suecia, que Ujú, está en el centro de ellos, se enojaron, ujú. o sea, no lo hicieron muy laxo. Y entonces el paso por las fronteras le echó a perder a Dinamarca, Noruega y a Finlandia las medidas fuertes que habían impuesto.
Eso es una forma de verlo. Yo pensaría que también los demás países pueden cerrar fronteras. Sí. Vos podés achacarle al vecino los males que estás sufriendo. Eso no es un concepto desconocido en Costa Rica. Para nada. Pero también está claro que los países vecinos, circunvecinos, como Dinamarca o Finlandia o Noruega, perfectamente pudieron haber restringido el ingreso de ciudadanos suecos a sus países y viceversa. Yo creo, Randall, que si hay algo que este bicho ha demostrado es que este es un mundo globalizado. Si hay algo que el coronavirus ha demostrado es que compartir conocimiento y coordinar ayudas es donde realmente nos estamos luciendo en el control de la enfermedad. Imagínese usted, por ejemplo, Italia, llega la enfermedad a Lombardía. ¿Cuál fue la respuesta de los países circunvecinos recontramultimillonarios y con una cantidad de tecnología increíble? Yo Pues, hubiera pensado que en otro tipo de mundo, con otro tipo de política, con otro tipo de sociedad, Alemania, Francia, Suiza, la misma España tal vez, habría mandado apoyo para frenar una enfermedad que eventualmente se sabía podía llegar a sus países. Perfectamente pudo haber sucedido. En el momento en que empezaron a caer muertos los octogenarios de la Lombardía, allá al norte de Italia, los otros países pudieron haber ofrecido, mediados por la Organización Mundial de la Salud, conocimiento, tecnología física, ¿verdad? Aparatos, chunches, y aparte de ujú. eso, asistencia con voluntariado. Sin embargo, tanto España como Francia, como Inglaterra, como Alemania dijeron, ese es un problema de los italianos. Lo mismo dijimos el mundo entero cuando supimos que esto estaba en China. Ese es un problema de los chinitos, a ver cómo hacen ellos para resolverlo. Ahora es un problema del mundo. Uno se pregunta, con tanto discurso que ha habido sobre la falta de ventiladores, ¿será que los países que tienen menos COVID le están prestando o regalando ventiladores mecánicos a los países que están más afligidos? ¿Será que un país que reconoce que su vecino tiene graves problemas está mandando voluntarios para ayudar, está mandando tecnología para ayudar? Nos falta mucha solidaridad internacional, Randall. Nos está faltando todavía mucho compartir. Y está muy claro que esta enfermedad es una pandemia. Por lo tanto, el problema del país vecino no es ajeno a mí, Claro. es parte de mi problema. Y lo que esté sucediendo en Panamá o en Nicaragua también es un problema nuestro y viceversa. Desde esa misma perspectiva, es muy fácil decir, bueno, yo no sé tanta política, Randall, que los daneses están molestos con los suecos. Sí, bueno, ¿cuál ha sido la acción positiva, sustantiva de los daneses para ayudar a los suecos a contener la cosa? Claro. Ha habido, ¿verdad? No sé, pero No, no, la no, pero caridad es un empieza punto de por vista casa. interesante, es un punto de vista interesante, doctor. La caridad empieza por casa, Randall. ¿Qué estamos haciendo nosotros los costarricenses sabiendo que dependemos altísimamente de la fuerza laboral vecina para sostener nuestra agricultura? ¿Qué estamos haciendo hoy? Bueno, ese es un tema interesante. ¿De qué manera estamos manejando nosotros la vida cotidiana de los trabajadores migrantes que están ayudándonos con los cultivos de café en este momento? Lo he dicho y lo repito, me parece inhumana la forma en que son atendidos estos trabajadores temporales en las diferentes fincas en donde lo que se les ofrece es un bache, una construccioncilla de 4x4 que tiene tres catres adentro. Ojalá catres, lo que tiene son de estas vainas camarotes de palo o de metal sin colchón. Y estos baches, famosos baches, que son como cabinitas, no tienen ni agua potable ni tienen electricidad. ¿Ok? Esa es la forma en la que el costarricense trata al trabajador migrante. Ese es nuestro grado de solidaridad. Esa es la forma humanista en la que nos relacionamos con las personas que defienden nuestra economía. ¿Ok? Sí, ¿Vamos a cambiar o no vamos a cambiar? ojalá, porque realmente aquí ¿Ok? eh, eh,
Es desesperanzador, doctor, desde el inicio incluso de la pandemia este tema. Correcto. Vea que hoy nadie habla, hoy, porque los datos, dichosamente existen los datos, se los trajeron abajo, del mito que manejábamos al inicio de que los nicas nos llenan de COVID. Esa era la versión. Correcto. Y como tenemos los datos diarios, sabíamos que no. Peleamos mucho para que nos Sabíamos que dijeran cuántos no. nacionales y cuántos extranjeros, pero el día que lo dijeron y lo fueron diciendo, ya nos dimos cuenta de que el mito no era cierto. Eso por un lado, Randall. Primero que nada, los trabajadores nicaragüenses empezaron a venir a Costa Rica como todos los años lo han hecho. Cuando no hay COVID, todo el mundo está encantado porque vienen los trabajadores sin los cuales no hay melón, no hay caña, no hay café, no hay teca, no hay nada. Porque el costarricense se ha educado tanto, el costarricense tiene un nivel académico de tal grado que ya ir a coger café es impensable. Impensable. Bueno, gracias a Dios por los compañeros nicaragüenses que nos ayudan con nuestra economía agrícola. Ahora bien, ¿cómo tratamos a esa gente? Ya esa es otra historia de la que hemos estado hablando. Pero resulta entonces que en su momento la gente levanta la voz y dicen, es una barbaridad que cierren fronteras, que no entren esas personas. ¿Cómo podemos aceptarlas en Costa Rica? En el momento en que empieza la efervescencia a caer, es decir, ya hay una defervescencia de los contagios, sale un comunicado en prensa en donde se dice que necesitamos por lo menos 15,000 trabajadores extranjeros para ayudarnos con las cosechas de café. Claro, por supuesto. Por supuesto. Además, no solo lo vemos aquí, doctor. Vea cómo hemos crucificado en general el mundo a China. Correcto. Y bueno, yo tengo muchas diferencias, por supuesto, con la forma de ver el mundo del gobierno chino. Pero me acordé porque leí la semana pasada, por supuesto, que una delegación de la Organización Mundial de la Salud está viajando a Wuhan para determinar el origen del virus. Y yo realmente le quería preguntar a usted qué importancia tiene esto científica después de un año y un mes de que surgieran los primeros casos allá en China, doctor. En este momento, los virus que están afectando a los cientos de miles, a los miles de costarricenses que están enfermos son virus ticos. Okay. ¿De dónde salió el virus en China? Podría ser algo interesante desde una perspectiva política. Yo casi podría asumir que las teorías de la conspiración siguen adelante. De alguna manera se quiere desacreditar el manejo de las cepas altamente contagiosas de virus en algún laboratorio de China. Me imagino que si se logra demostrar que hubo impericia o negligencia o incompetencia o inobservancia de la norma, se van a pedir sanciones para el gobierno chino y posiblemente no faltará un trasnochado que va a pedir que haya resarcimiento por los muertos que ha tenido su país. Podría imaginar que esta es una medida que tiene un impacto económico y frenar de alguna manera las exportaciones chinas. Podría imaginar que es una reacción al llamado del primer ministro chino a los soldados de su ejército a estar listos para defender el país en cualquier momento. Son tantas cosas, Randall. ¿Qué mundo más complejo, por Dios? Lo que sí te tengo que decir es que yo, al igual que vos, no entiendo cuál es a esta altura del partido, cuál es la relevancia de saber si el virus salió del techo o si salió del sótano. Al final de cuentas, el virus está en todo el mundo y cada país tiene sus propios virus. El virus costarricense tiene 16 puntos de mutación, es diferente al de un montón de lugares. Nosotros estamos perpetuando nuestros virus. Sí, pero además, vamos a ver, yo no creo que el virus nos trate igual a todos. No. No es igual, es desigual, no solo por las condiciones de salud, sino también por las condiciones sociales. Es Ah, decir, muy interesante, sí, señor. cuando usted puede agarrar, porque tiene una buena cantidad de ahorros, e irse un mes a su casa privada en la playa, donde no vea a nadie más, ¿verdad? Pues es más difícil que el virus lo toque a que usted sea un cuidacarros en San José que dependa todos los días de salir a trabajar para darle comer a usted y a sus hijos el día siguiente. Es decir, el virus no es igual para todos, pero yo sí creo que hay algo en que aplana la cancha y es quiénes se creen superiores en el mundo o no.
y sé que hoy lo metí en un tema, Berenjenal. no, no, a usted no en un berenjenal, pero en un tema más reflexivo que técnico directamente. Ujú, Pero ujú. cuando yo veo en los números de la Universidad Johns Hopkins los países más afectados, la democracia del virus es increíble, ¿verdad? Es decir, el que diga, bueno, es que Estados Unidos es el más avanzado en temas científicos, bueno, resulta que es el que más casos tiene. Entonces uno 22 dice, millones. sí, entonces uno dice, bueno, no, porque es que en Asia ahí está, digo, lo máximo de lo científico y resulta que el segundo es India. Y uno dice, Sí, no, es que correcto. Latinoamérica va creciendo y el tercero es Brasil. Entonces digan, Ujú, no, entonces que los rusos digan, no, es que ustedes en Occidente están perdidos. Aquí es otra cosa. Y resulta que ujú. Rusia es el otro. Y entonces puede Europa decir, no, pues es que nosotros sí lo manejamos bien y Reino Unido es el quinto. Es decir, hay una democracia de afectación mundial que nos impide rajarnos entre unos y otros de quién lo manejó mejor, doctor. Eso es un tema meramente reflexivo, pero me llamó mucho la atención. El tema es reflexivo, Randall, pero ¿cuál fue la diferencia entre la primera hondonada y esta segunda hondonada en Costa Rica? La primera Eh, hondonada, la de marzo del 2019, precisamente que se caracterizó por eso, porque fueron personas que tuvieron cierto grado de capacidad económica, que salieron del país por placer o por negocios y regresaron a Costa Rica portando el virus sin saberlo, y como consecuencia el virus se dispersó en sus sitios de trabajo, algunos en la empresa nacional, otros en los hospitales nacionales. Entonces, ¿qué tipo de población es esa? Una población de clase media alta, posiblemente, o clase alta, que tienen la capacidad de irse a estar un tiempo en un país extranjero de placer o de negocios y que regresan tranquilos después de un tiempo con una enfermedad que les pide que se queden 14 días en la casa y lo toman como una vacación, están encantados. La mayoría de las personas contagiadas eran personas asalariadas, burócratas, funcionarios públicos que tenían la capacidad de quedarse en el hogar disfrutando de una enfermedad que, por ser una enfermedad laboral, tenía una cobertura del INSS, lo cual les daba un mayor aporte por incapacidad a ese núcleo familiar. Es decir, perdieron dinero porque no era lo mismo que tener su salario habitual con las horas extras que naturalmente hacen, sino que tuvieron una protección a claro. través de esta figura de una incapacidad Pero que no les dio gastaron en algo. gasolina ni en No, pases. ni comidita, ni tuvieron que lavar el uniforme, ni un montón de cosas. Entonces, digamos que hubo una estabilidad en la familia. Por otro lado, estás en planilla, Randall, estés en la casa o estés en el trabajo, cada 15 días te viene tu salario. Claro. Entonces, fue una enfermedad de clase media. Evidentemente, cuando se pidió que los enfermos se quedaran en la casa, todo el mundo se quedó en la casa. Cuando viene el repunte de julio, agosto, lo que tenemos es una clase trabajadora desposeída que necesariamente tiene que moverse. Y una cosa interesante, ¿qué sucede? Está el trabajador enfermo en un país ajeno, en una finca en donde se le dice, si usted está enfermo, puede ir jalando de inmediato. ¿Y qué es lo que hace? Buscar a alguna gente amiga. ¿Y dónde está? En las cuarterías de San José. Vamos, Pachepe. Es muy diferente. Es muy diferente. Randall, yo estoy totalmente de acuerdo. COVID-19 ha puesto en evidencia las grandes diferencias sociales, ha puesto en evidencia la gran brecha social que tiene este país. Hubo un famoso presidente costarricense en la década de los 40 que hizo grandes cambios sociales y que después de los 60, 70 también implementó otros cambios sociales. Este presidente apostaba por un país con una gran clase media. A él le parecía que la solución para un país como Costa Rica era fomentar los centros de trabajo y fomentar el bienestar de forma tal que creciera exponencialmente la clase media y que con eso los multimillonarios fueran muy pocos y los miserables fueran muy pocos. Hay un estrato de la población, personas con graves problemas afectivos, con grandes problemas mentales, con grandes problemas físicos, que necesariamente podrían vivir en una situación de necesidad y es muy difícil que salgan de esas condiciones por sus propios méritos, muy difícil.
de modo que la pobreza siempre nos va a acompañar hasta el final de los tiempos. Pero también es muy cierto que si un país, las políticas económicas y las políticas sociales apuestan por un crecimiento de la clase media, las brechas sociales se disminuyen y con eso aumenta el grado de bienestar de Costa Rica. Viera cómo me gusta a mí el hecho, Randall, de que ya se esté reportando que de un 24% el desempleo está bajando a un 21%. Sí, Ya vemos, ya estamos viendo repuntar la economía, ya estamos viendo hogares en los que nuevamente hay ingresos, ya estamos viendo nuevamente mercadería moviéndose y eso es una buena cosa para Costa Rica. Ahora estamos hablando de volver a la normalidad y estabas hablando de volver a abrir escuelas, colegios y universidades. Yo creo que tendremos que hacer un pequeño intento inicial, Randall, ver qué sucede, asumir que muchos de estos centros que van a tener reapertura van a ser centros privados y que de alguna manera estos chicos no van a tener ningún problema en irse para su casa si fuera necesario. Me claro. preocupa un poco los centros unidocentes, me preocupan un poco los centros públicos de poblaciones menos favorecidas, pero yo creo que tenemos que hacer las cosas, Randa. La única forma es hacer para luego ver y si es del caso echar para atrás, pues echaremos para atrás. Me preguntaban a finales de año si yo estaba a favor o no del cierre total. Mi respuesta fue categórica, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. He visto muchos enfermos, Randall. Trabajo en una unidad de cuidados intensivos. Sé la tristeza que es para una familia que recibir por teléfono la noticia de que su pariente se está deteriorando, de que su pariente no lo va a lograr o de que su pariente ha fallecido. Sé lo que es eso. Puedo decir que he vivido en carne propia lo que es enfrentarse a una familia en medio de ese dolor. Y es un dolor que no quiero para nadie. Desde esa perspectiva, quisiera que no se piense que yo soy un liberal que está dispuesto a abrir todo para que todo el mundo haga lo que le da la gana. Al Ujú. contrario, usted mismo me lo ha dicho muchas veces. A veces estoy con un tono regañón, a veces estoy con un tono de indignación porque veo una actitud muy egoísta y muy poco solidaria de la gente. Randall, salud no es no tener calentura. Salud no es que el cuerpo no te duela. Salud es tener ropa, techo y comida. Salud es tener una fuente de trabajo. Salud es tener una buena relación social. Salud es tener metas y posibilidades espirituales. Salud es mucho más. Por eso es que yo me atrevo, por eso es que a veces tengo estas ínfulas que me ves, de empezar a hablar un poquito de política y de economía. Sí, sí, soy un ignorante, lo reconozco. Tengo 35 años de trabajar en hospitales. Mi vida ha sido el hospital, pero también como ciudadano responsable sobre alguien que quisiera pensar que es un ciudadano responsable, yo veo que la gente tiene muchísimas necesidades. Y creo que este país hace bien en buscar la forma de aumentar los centros de trabajo, las fuentes de ingreso, las posibilidades para familias, la diversificación de la economía. Creo que a los ticos que tenemos tanta invención para poner apodos y para inventar cuentos, nos está faltando energía y creatividad para buscar nuevas formas de producción. Ok. Doctor, nos queda un minuto de programa. Permítame hacer una pausa comercial y regresamos con el doctor Marco Vinicio Bosa. Gracias por estar con nosotros en Matices. Regresamos después de esta pausa comercial. Nos queda un minuto. Yo le quería pedir en ese minuto, doctor, que por favor le dé un mensaje a la gente sobre la vacuna. ¿Y sabe por qué? Porque vi una foto suya ayer vacunándose. Aunque el dato oficial, porque ayer se lo pedimos a la caja, es que nadie se ha puesto la vacuna, realmente, y se lo digo con toda Ah, transparencia, tengo amigos en clínicas, en EVAIS, que sí me cuentan que algunos de sus, incluso de sus funcionarios, han dicho, no, a mí no me la ponga. Eh, es usted, cierto. usted ya se Ujú. vacunó, usted ya se Sí, vacunó. señor. Randall, la vacuna es una vacuna segura. Una empresa como Pfizer, que ha colocado productos tan exitosos en el mercado, de ninguna manera se va a exponer a sacar al mercado un producto
que le va a traer como consecuencia un montón de errores y un montón de muertos y que va a hacer que las demandas sean multimillonarias. Yo creo en la vacuna y no estoy solamente apuntado con Pfizer. Creo que Moderna está haciendo un buen trabajo y Oxford, AstraZeneca está haciendo un buen trabajo y vendrán otras que también van a ser buenas con el tiempo. Creo en la vacuna. Yo ya me vacuné, ya me puse mi primera dosis. Me toca mi segunda dosis el 28 de enero y con eso posiblemente para dentro de un mes, para por ahí del 7 del mes siguiente, del febrero, mi cuerpo probablemente tenga niveles adecuados de anticuerpos contra esta enfermedad. ¿Voy a dejar de cuidarme solo por esto? No. ¿Voy a dejar de usar mascarilla solo por esto? No. ¿Voy a dejar de lavarme las manos, de usar alcohol gel y de guardar la distancia? Definitivamente no. Primero que nada, voy a ser solidario con todos los demás conciudadanos y voy a ser exactamente igual a todos con las mismas medidas de protección. Segundo, como médico es mi obligación moral ser una persona que dé con el ejemplo el valor de la educación que da. De modo que yo voy a seguir hablando en contra del corona tonto, yo voy a seguir hablando pestes del corona furries y voy a seguir criticando y reclamándole a las personas egoístas que no tengan una actitud solidaria para proteger a la población más vulnerable. Resuelve el problema costarricense que en este mes hayamos empezado la vacunación. De ninguna manera, Randall. La vacunación de los costarricenses más vulnerables va a durar por lo menos un año. Nada está resuelto. Seguimos necesitando de guardar la distancia con mascarilla, lavarnos las manos correctamente, toser y estornudar como Dios manda. Es necesario seguirnos cuidando todavía. Es necesario tener una noción de lo que es esta enfermedad y es necesario seguirse comportando de forma tal que las personas que pueden salir más lastimadas por esta pinche gripe sean protegidas por todos nosotros los que tenemos la posibilidad de cuidarnos. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Con cuál canción quiere irse hoy? A Wonderful World, oiga qué inglés británico, Un Mundo Maravilloso de Louis Armstrong. Sí, es una canción magnífica, con un montón de covers, pero la original, que la de Louis Armstrong, Esa, la no cambia. original, a ver si Ok. aparece. Doctor, muchas gracias. Que le vaya muy bien en su día. Un gusto, Randall, y un saludo a todos nuestros oyentes.